Meditando su palabra en la Biblia de Jerusalén. Vamos a continuar en el Antiguo Testamento leyendo el libro segundo de Reyes, capítulo 2. Esto es lo que sucedió cuando Yahvé arrebató a Elías en la tempestad hacia el cielo. Elías y Eliseo partieron de Gilgal. Elías dijo a Eliseo: quédate aquí, pues Yahvé me envía a Betel. Eliseo dijo: por el Dios vivo y por tu propia vida, yo no te dejaré. Y bajaron a Betel. Los discípulos de los profetas que habían en Betel salieron al encuentro de Eliseo y le dijeron: ¿sabes que Yahvé va hoy a arrebatar a tu Señor por encima de tu cabeza? Respondió: ya sé, yo también, ya lo sé. Callad. Elías le dijo: Eliseo, quédate aquí, porque Yahvé me envía a Jericó. Pero él respondió: por el Dios vivo y por tu propia vida, yo no te dejaré. Y llegaron a Jericó. Los discípulos de los profetas que habían en Jericó se acercaron a Eliseo y le dijeron: ¿sabes que Yahvé va hoy a arrebatar a tu Señor por encima de tu cabeza? Respondió: ya lo sé, yo también, callad. Elías le dijo: quédate aquí, porque Yahvé me envía a Jordán. Respondió: por el Dios vivo y por tu propia vida, yo no te dejaré. Y los dos continuaron caminando. 50 hombres de los discípulos de los profetas iban también de camino y se pararon frente al Jordán, a cierta distancia de Elías y Eliseo, que se detuvieron al lado del Jordán. Elías se quitó el manto, lo enrolló y golpeó con él las aguas, que se separaron a un lado y a otro, y ambos pasaron sobre terreno seco. Mientras pasaban, Elías dijo a Eliseo: pídeme lo que quiera que haga por ti antes de que sea arrebatado a tu lado, de tu lado. Eliseo respondió: que pasen a mí 2/3 de tu espíritu. Replicó: pide algo difícil. Si alcanza a verme cuando sea arrebatado de tu lado, entonces pasará a ti. Si no, no pasará. Iba caminando y hablando, y de pronto un carro de fuego con caballo de fuego lo separó a uno del otro. Elías subió al cielo en la tempestad. Eliseo lo veía y clamaba: Padre mío, carros y caballerías de Israel. Cuando dejó de verlo, agarró su vestido y lo desgarró en dos. Recogió el manto que había caído de la espalda de Elías, volvió al Jordán y se detuvo a la orilla. Tomó el manto que había caído de la espalda de Elías y golpeó las aguas, pero éstas no se separaron. Dijo entonces: ¿dónde está Yahvé, el Dios de Elías? Golpeó otra vez las aguas, que se separaron a un lado y a otro, y Eliseo pasó sobre terreno seco. Cuando los discípulos de los profetas lo vieron venir hacia ellos, dijeron: el espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo. Fueron a su encuentro, se postraron en tierra ante él y le dijeron: tu siervo cuenta con 50 hombres de guerra. Deja que marchen y busquen a tu señor.
Tal vez el espíritu de Yahvé se lo ha llevado y lo ha arrojado sobre alguna montaña o algún valle. Él dijo, no envíen a nadie. Pero tanto le insistieron que exclamó abochornado, enviadlos. Ellos enviaron 50 hombres que estuvieron 3 días buscándolo, pero no lo encontraron. Cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, le dijo, ¿no os ordené? ¿No buscáis? Los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, el emplazamiento de la ciudad es bueno, como mi señor puede apreciar, pero el agua es mala y la tierra lo aborta todo. Él dijo, traedme una olla nueva y poned sal en ella. Cuando se la trajeron, salió hacia el lugar del manantial, lo roció con la sal y dijo, así dice Yahvé, yo he saneado esta agua, ya no surgirán de aquí muerte o esterilidad. El agua quedó saneada hasta el día de hoy conforme a la palabra que había pronunciado Eliseo. Luego subió de allí a Betel y según subía por el camino, unos cuantos chicuelos salieron de la ciudad y se burlaban de él diciendo, sube calvo, sube calvo. Él se dio vuelta, se le quedó mirando y lo maldijo en el nombre de Yahvé. 2 osos salieron entonces del bosque y despedazaron a 42 de aquellos chicuelos. De allí se fue al monte Carmelo, de donde regresó a Samaria. Joram, hijo de Ahab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. Hizo lo malo a los ojos de Yahvé, aunque no como su padre y su madre, pues hizo desaparecer la estela de Baal que había erigido su padre, siguiendo apegado, sin embargo, a los pecados que Jeroboam, hijo de Nebat, hizo cometer a Israel sin retratarse de ellos. Mesá, rey de Moab, poseía ganado lanar y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y la lana de 100,000 carneros. Pero a la muerte de Ahab, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. El rey Joram salió aquel día de Samaria y pasó revista a todo Israel, al tiempo que enviaba a decir a Josafat, rey de Judá, el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Vas a venir conmigo a la guerra contra Moab? Respondió, subiré. Yo seré como tú, mi pueblo, como tu pueblo, mi caballo como tu caballo. Y presentó, ¿por qué camino hemos de subir? Respondió, por el camino del desierto de Edom. El rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom partieron e hicieron el recorrido de 7 días de marcha. Faltó entonces el agua para el campamento y para las bestias de carga que le seguían. El rey de Israel dijo, ay, Yahvé ha convocado a estos 3 reyes nada más que para entregarlo en manos de Moab. Pero Josafat dijo, ¿no hay aquí algún profeta de Yahvé para consultar a Yahvé por medio de él? Uno de los seguidores del rey de Israel respondió, aquí está Eliseo, hijo de Safat, el que vertía el agua sobre la mano de Elías. Dijo Josafat, por él llega la palabra de Yahvé. El rey de Israel, Josafat, y el rey de Edom
Bajaron entonces donde él, y Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tenemos que ver tú y yo? Acude a los profetas de tu padre y a lo de tu madre. Pero el rey de Israel respondió: no hable así, pues Yahvé ha convocado a estos 3 reyes para entregarlo en manos de Moab. Eliseo dijo entonces: vive Yahvé Sebaot, a quien sirvo, que si no fuera por la consideración que Josafat, rey de Judá, me merece, no había de mirarte ni te prestaría atención. Traedme ahora un músico. Mientras el músico tañía, la mano de Yahvé vino sobre Eliseo, que dijo: así dice Yahvé, excavad en este valle albercas y más albercas. Pues así dice Yahvé: no podréis vislumbrar viento ni lluvia, y sin embargo esta torrentera se colmará de agua, y beberéis vosotros, vuestros ejércitos y vuestros ganados. Y Yahvé no se contenta con esto, pues entregará también a Moab en vuestras manos. Tomaréis todas las ciudades amuralladas, talaréis los árboles mejores, regaréis las fuentes todas y cubriréis con piedra los campos más fértiles. A la mañana siguiente, a la hora de la ofrenda, comenzó a llegar agua de la dirección de Edom, y la tierra se cubrió de agua. Los moabitas todos habían oído que los reyes subían para atacarle. Movilizaron a los que estaban ya en edad de ceñir en espada, y de ahí en adelante, y se apostaron en la frontera. Cuando se levantaron por la mañana, el sol brillaba sobre las aguas. Los moabitas veían de frente las aguas rojas como sangre, y exclamaron: es sangre. Los reyes se han pasado a espada unos a otros, se han matado entre sí, así que al botín Moab. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, los israelitas se alzaron y atacaron a los moabitas, que huían delante de ellos. Avanzaron con ímpetu y derrotaron a Moab. Demolieron las ciudades, cada una arrojó una piedra sobre la tierra fértil hasta cubrirla. Cegaron todos los manantiales y talaron los árboles frutales. Solo quedaron las murallas de Kir Jerez, pero los honderos la cercaron y la destruyeron. Viendo que la batalla arreciaba en su contra, el rey de Moab tomó consigo 700 hombres que empuñaban espada, y trató de abrir brecha hacia el rey de Aram, pero no lo consiguieron. Tomó entonces a su hijo primogénito, el que había de reinar tras él, y lo ofreció en holocausto sobre la muralla. Una cólera inmensa se desató entre los israelitas, que se retiraron apartándose de él y regresaron a su país. Una mujer de las mujeres de los discípulos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto. Tú sabes que tu siervo temía a Yahvé, y ahora viene un acreedor a llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Eliseo les respondió: ¿qué puedo hacer por ti? Dime, ¿qué tiene en casa? Ella respondió:
Tu sierva no tiene nada en casa, solo un frasco de aceite de perfume. Él dijo, anda y pide a todas tus vecinas vasijas de las de importación, vasijas que estén vacías y no te vaya a quedar corta al final. Entonces luego entra y cierra la puerta tras de ti, y de tus hijos vierte aceite entonces en toda la vasija, poniendo aparte las llenas. Ella le dejó y cerró la puerta tras de sí y de sus hijos. Ellos le acercaban la vasija y ella vertía el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a sus hijos, traedme otra vasija. Él les respondió, ya no quedan más. Entonces dejó de fluir el aceite. Ella fue a decírselo al hombre de Dios, que dijo, ve a vender el aceite y paga tu acreedor, así tú y tus hijos podréis vivir de lo restante. Eliseo pasó un día por Sunén, donde vivía una mujer principal que le porfió a que se quedara a comer. Desde entonces, cada vez que pasaba, se detenía allí a comer. Ella dijo a su marido, estoy segura de que es un santo hombre de Dios, que pasa siempre junto a nosotros. Construyamos en la terraza una pequeña habitación y pondremos allí para él una cama, una mesa, una silla y una lámpara, para que cuando venga junto a nosotros pueda retirarse allí arriba. Llegó el día en que Eliseo se acercó por allí y se retiró a la habitación de arriba, donde se acostó. Él dijo a Gehazi, su criado, llama a esta tsunamita. La llamó y ella se quedó de pie ante él. Eliseo dijo a su criado, dile, ¿te has tomado toda esta molestia por nosotros? ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Hemos de hablar en tu favor al rey o al jefe del ejército? Ella respondió, yo vivo tranquila entre la gente de mi pueblo. Él dijo, ¿qué podemos hacer entonces por ella? Gehazi respondió, por desgracia ella no tiene hijo y su marido es ya anciano. Dijo él, llámala. La llamó y ella se detuvo a la entrada. Él dijo, el año próximo, por esta época, tú estarás abrazando un hijo. Ella respondió, no, mi señor, no engañe a tu sierva. La mujer concibió y dio a luz un niño por la época en que le había dicho Eliseo. El niño creció y un día fue donde estaba su padre con los segadores y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! El padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Lo cogió y lo llevó a su madre. Estuvo sentado en la rodilla de la madre hasta el mediodía y luego murió. Entonces ella lo subió y lo acostó sobre el lecho del hombre de Dios, lo dejó cerrado y salió. Llamó a su marido y le dijo, envíame unos de los criados y unas de la burra, voy corriendo junto al hombre de Dios y vuelvo. Él dijo, ¿por qué vas donde él? Hoy no es novilunio ni sábado. Pero ella se despidió, hizo aparejar la burra y dijo a su criado, conduce en marcha y no me frene el trote a no ser que te lo diga. Hizo
camino hasta llegar donde el hombre de Dios en el monte Carmelo. Cuando el hombre de Dios la vio a lo lejos, dijo a su criado Gehazi: ahí viene aquella mujer sunamita. Corre a su encuentro y pregúntale: ¿está bien? ¿Está bien tu marido? ¿Está bien el hijo, el niño? Ella respondió: bien. Pero cuando llegó junto al hombre de Dios, a lo alto del monte, se abrazó a su pie. Gehazi se acercó para apartarla, pero el hombre de Dios dijo: déjala, porque está pasando una amargura y Yahvé me lo ha ocultado, no me lo ha manifestado. Ella dijo: ¿pedí yo acaso a mi señor un hijo? ¿No te dije, no me engañes? Él dijo a Gehazi: ciñe tu cintura y toma mi bastón en tu mano. Si encuentra a alguien, no le salude, y si alguien te saluda, no le responda. Ve y coloca mi bastón sobre la cara del niño. Pero la madre del niño dijo: por el Dios vivo y por tu vida, que no te dejaré. Entonces él se alzó y marchó tras ella. Gehazi había pasado antes que ellos y había colocado el bastón sobre la cara del niño, pero no se escuchó voz ni respuesta alguna. Se volvió al encuentro de Eliseo y le comunicó: el niño no ha despertado. Eliseo entró en la casa. Allí estaba el niño muerto, acostado en su lecho. Entró, cerró la puerta con ellos dos dentro y oró a Yahvé. Se subió a la cama y se tumbó sobre el niño, boca a boca, ojo con ojo, mano con mano. Se mantuvo recostado sobre él y la carne del niño iba entrando en calor. Se bajó y se puso a caminar por la casa de acá para allá. Se subió y se recostó insuflando sobre él hasta 7 veces. El niño estornudó y abrió los ojos. Llamó a Gehazi y le dijo: llama a la sunamita. Y la llamó. Cuando llegó, él le dijo: toma tu hijo. Ella entró y se echó a sus pies postrada en tierra. Luego tomó a su hijo y salió. Eliseo regresó a Gilgal cuando había una hambruna en el país. Los discípulos de los profetas estaban sentados ante él y dijo a su criado: coloca la olla grande y cuece un potaje para los discípulos de los profetas. Uno de ellos subió al campo a recoger hierba comestible. Encontró una cepa silvestre y arrancó calabaza silvestre hasta llenar su vestido. Luego, y sin saberlo lo que era, lo cortó en pedazos en la olla del potaje. Los sirvieron a los hombres para que comieran, y mientras estaban comiendo comenzaron a dar gritos: muerte en la olla, hombre de Dios, y no podían comer. Él dijo: traedme harina. La echó en la olla y dijo: servidlo a la gente y que coman. Y no había ya mal alguno en la olla. Un hombre de Baal Salisa llegó trayendo al hombre de Dios primicias de pan, 20 panes de cebada y grano fresco en espiga. Eliseo dijo: dáselo a la gente y que coman. Su servidor replicó:
¿cómo voy a poner esto delante de 100 hombres? Él dijo, dáselo a la gente y que coman, porque así dice Yahvé, comerán y sobrará. Lo puso ante ellos, comieron y dejaron todavía sobra conforme a la palabra de Yahvé. Naamán, jefe del ejército del rey de Aram, era hombre notable, muy estimado por su señor, pues por su medio Yahvé había concebido la victoria a Aram. Pero este hombre, siendo un gran militar, era leproso. Una banda de arameos habían hecho una incursión y habían traído de la tierra de Israel una muchacha que pasó al servicio de la mujer de Naamán. Ella dijo a su señora, si mi señor pudiera presentarse ante el profeta que hay en Samaria, él le curaría de su lepra. Naamán fue y se lo comunicó a su señor diciendo, esto y esto ha dicho la muchacha que procede de la tierra de Israel. El rey de Aram dijo, anda y ve, yo enviaré una carta al rey de Israel. Tomó en sus manos 10 talentos de plata, 6,000 siclos de oro y 10 vestidos nuevos, y llevó al rey de Israel la carta que decía, cuando te llegue esta carta, sabrá que te envío a mi siervo Naamán para que los cure de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó su vestidura diciendo, ¿soy yo Dios para repartir muerte y vida? Este me encarga nada menos que curar a un hombre de su lepra. Daos cuenta y veréis que está buscando querella contra mí. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tu vestidura? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Naamán llegó con su caballo y carro y se detuvo a la entrada de la casa de Eliseo. Este envió un mensajero a decirle, ve y lávate 7 veces en el Jordán, tu carne te renacerá y quedará limpio. Naamán se puso furioso y se marchó diciendo, yo me había dicho, saldrá seguramente a mi encuentro, se detendrá, invocará el nombre de su Dios, frotará con sus manos mi parte enferma y sanaré de la lepra. El Habaná y el Farfar, los ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Podía bañarme en ello y quedar limpio. Se dio la vuelta y se marchó furioso. Sus servidores se le acercaron y le dijeron, Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa difícil, ¿no la habría hecho? Cuanto más si te has dicho, lávate y quedará limpio. Bajó pues y se bañó en el Jordán 7 veces, conforme a la palabra del hombre de Dios. Su carne volvió a ser como la de un niño pequeño y quedó limpio. Él y toda su comitiva volvieron ante el hombre de Dios. Al llegar, se detuvieron ante él y exclamó, ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel. Recibe pues un presente de tu siervo. Pero él replicó, vive Yahvé ante quien sirvo, que no he de aceptar nada. Le insistió que aceptara,
pero él rehusó. Naamán dijo: entonces que al menos se entregue a tu siervo tierra la carga de un par de muslos, porque tu siervo no ofrecerá ya holocausto ni sacrificio a otro Dios más que a Yahvé. Que Yahvé perdone a su siervo por esto. Cuando mi Señor entra en el templo de Rimón para postrarse allí en adoración, se apoya en mi brazo, de manera que yo tengo que postrarme en el templo de Rimón. Así que cuando me postro en el templo de Rimón, que Yahvé perdone a tu siervo por ello. Él le dijo: ve en paz. Cuando se había alejado de él a una cierta distancia, Gehazi, el criado de Eliseo, el hombre de Dios, pensó para sí: mi amo ha dejado marchar a ese arameo Naamán sin aceptar lo que traía. Vive Yahvé que correré para conseguir algo de él. Gehazi se precipitó tras Naamán, que al verlo correr tras él se apeó del carro a su encuentro y le preguntó: ¿está todo bien? Respondió: todo bien, mi señor. Me envía a decirle: dos jóvenes de los discípulos de los profetas acaban de llegar a mí desde la montaña de Efraín. Dame por favor para ello un talento de plata y 2 mudas de ropa. Naamán dijo: acepta por favor 2 talentos. Le insistió y envolvió los 2 talentos de plata en 2 bolsas que entregó junto con 2 mudas de ropa a los de sus criados para que se lo llevaran. Cuando llegó a Ofel, Gehazi recogió todo lo que le entregaron y lo depositó en la casa. Luego despidió a los hombres y estos se marcharon. Él entró y se presentó a su señor Eliseo. Le dijo: ¿de dónde viene Gehazi? Él respondió: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Le replicó: ¿no iba mi espíritu por el camino cuando un hombre se apeó de su carro a tu encuentro? Es momento para recibir plata y adquirir ropa, olivares y viñas, rebaños de ovejas y bueyes, siervos y siervas. La lepra de Naamán se pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Gehazi salió de su presencia con lepra de un blanco de nieve. Hermanos, la palabra de Dios es vida edificante para nuestro ser. Nuestro espíritu se alimenta cada día al leer la palabra de Dios. El Antiguo Testamento, en el segundo libro de Reyes, nos está hablando de todo lo que hizo el profeta Eliseo. En esta corta lectura que hemos hecho, vemos cómo Dios a través de Eliseo se manifiesta y refleja su presencia. Ayer, hoy, siempre Dios Padre habla a través de su palabra. Y así Jesucristo, cuando fue enviado a nosotros, nos trajo una buena nueva y dijo que todo aquel que le siga con su cruz a cuesta, ellos, si permanecen en él, serán uno con Dios. Y es que para tener una relación con el Padre es necesario tener una relación con Jesucristo y aceptar a Jesús, no solo por aceptarlo, sino para que sea el Señor de nuestra vida, quien decida en nuestra vida en todo momento. Es algo difícil, pero no imposible, si con una conversión verdadera aceptamos cambiar de ese hombre viejo a ese hombre nuevo en Jesús y seguirle a Él
a través de cumplir con las reglas y normas que Dios Padre quiere, de aceptar su voluntad en todo momento y hacerlo justo y recibir esa gracia del Espíritu Santo para que nos capacite día a día y poder así ser llevadero en nuestro diario vivir en el camino del Señor.